Hoy tendremos la sexta parte de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver más sobre esta niña ya tan conocida, pero no solo esto, vamos a ver relaciones que hay también con ella y de todo lo que se mueve a su alrededor. El tema va a dar para mucho, hoy seguramente no vamos a terminarlo, pero iremos viendo asociaciones, conexiones que una vez más nos volverán a llevar a Roma. Fijaos ya en la imagen que os hemos puesto de portada. Es una página de The Guardian. ¿Quién está también encabezándola? De hecho, en primer plano, Greta. Y con declaraciones de algo que ella ya dijo en su momento, que también veremos en su momento, a su debido tiempo, pero vamos a ver muchas otras cosas hoy. Vamos, una vez más, a hacer una serie de análisis de lo que se ha ido publicando sobre ella, donde se siguen destapando factores sumamente importantes. También es cierto que a veces hay que saber diferenciar, porque a veces se escriben muchas cosas y no todas son correctas. Vamos a mostrar datos que, desde luego, nos irán marcando una pista indeleble por dónde va todo. Fijaos primero en estas imágenes que aparecen aquí. Si veis en estos círculos rojos, se muestra siempre la misma persona y siempre está al lado de Greta. Y no es su sombra, pero es alguien sumamente cercano a ella. Veremos de quién se trata también, entre otros. Vamos a empezar a leer la primera de las noticias. George Soros detrás de Greta Thunberg. Detrás de cada activista climático mundialmente famoso de 16 años hay un oligarca liberal y un movimiento globalista. Greta Thunberg se ha hecho mundialmente famosa por su lucha por el clima y las bajas temperaturas en la Tierra. Todo comenzó en 2018, cuando comenzó una huelga escolar sola, parada fuera del Parlamento sueco con diferentes carteles tratando de formarse una opinión y lograr que los jóvenes se unan. Los principales medios de comunicación suecos rápidamente recogieron su misión de una niña por el clima y escribieron varios artículos sobre ella. Pocos ciudadanos de Suecia podían entonces soñar con lo que deparaba el futuro. Pronto Thunberg conoció al Papa, habló frente a las Naciones Unidas e incluso fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Fijaos que es todo un proceso, ¿eh? Se empieza como si nada y se va yendo hacia cumbres, va a ver al Papa. Luego habla en las Naciones Unidas, incluso es nominada al Nobel de la Paz, que finalmente no se lo han otorgado. Y esto entre muchas otras cosas, que ya iremos viendo ahora. La una vez solitaria niña de 15 años se hizo mundialmente famosa más o menos durante la noche, cuando los principales medios internacionales comenzaron a informar sobre su huelga escolar de 15 días y Arnold Schwarzenegger la invitó a una reunión climática en Viena. Ya veis que también un famoso culturista, actor, político a su vez, fue también una persona allegada a ella y que la llegó a promocionar bastante. Incluso cuando se llegaron a encontrar,
le ofreció su vehículo personal para cruzar cierto territorio. Las cosas, desde luego, están bien encaminadas con personas de peso. Mira qué más nos dice ahora. Entonces, ¿quién es esta joven idealista? Greta Thunberg tiene ahora 16 años y es hija de la famosa cantante de ópera y activista liberal de izquierda Marlene Erdmann, quien en el fondo ha ayudado a su hija a comenzar. Thunberg pronto también consiguió su propio entrenador, una conocida activista climática de Alemania llamada Luisa Mary Neubauer. Que es la que veis en los círculos rojos que antes os mostrábamos. ¿Qué tan grande es la probabilidad de que una joven que inicia una huelga escolar fuera del Parlamento sueco pueda lograr que los escolares de todo el mundo se unan a su causa y luchen por el clima? ¿Con qué frecuencia los jóvenes de 16 años tienen sus propios entrenadores? Luisa Mary Neubauer, quien ha figurado en una gran cantidad de imágenes y películas junto con Greta cuando realizan huelgas climáticas en todo el mundo, pertenece a la organización una fundación que tiene varios financieros ricos conocidos, incluido Bono, Bill y Melinda Gates. Un hombre aún más llamativo es el oligarca multimillonario George Soros, famoso en todo el mundo por su especulación monetaria y tal vez aún más conocido como el padre de la red de activistas y lobby global, radical y de izquierda liberal Open Society, que apoya miles de ONGs. Detrás de cada activista climático mundialmente famoso de 16 años hay un oligarca liberal y un movimiento globalista. Ya veis que no suelen estar solos. Para poder subir hasta estos estratos donde se llegan a mover, hace falta una serie de impulsos. Y estos impulsos ya veis que están puestos por personas realmente potentes. Luisa Mary Neubauer, 21 de abril de 1966, Hamburgo, es una activista climática alemana. En Alemania es una de las principales organizadoras de la huelga escolar por el movimiento climático, inspirada en Greta Thunberg. Ella apoya la implementación de la Agenda 2030 en Alemania y una política climática que sea compatible con el Acuerdo de París. Ya veis que aparece la Agenda 2030 por en medio, ¿eh? Y esta Agenda 2030, que cierto es que es la ONU la que la está promocionando, vimos que no es idea de la ONU, sino que es proyecto del Vaticano aceptado por la ONU, impulsado por esta para que se instaure en todo el mundo. Esta chica, ya veis, nacida en 1996, no es tan mayor, es la que aparece al lado de Greta, es la que está ayudando a que ese movimiento en Alemania vaya a mucho, pero es la que está siempre al lado de Greta allí donde va. Neubauer es miembro de Alliance 90, The Greens and the Green Youth. Está involucrada en varias organizaciones, incluidas las de protección del medio ambiente, justicia y contra la pobreza global. Green Youth, ¿qué quiere decir? Juventud verde. Por tanto, fijaos cómo es trabajar para que la juventud se vaya asociando a conceptos así, medioambientalistas. Se está trabajando a la juventud. Aquí tenéis precisamente los datos de esta chica que estábamos mencionando ahora y distintas imágenes de ella al respecto. Mirad ahora esta otra noticia. La Universidad belga honrará a la joven activista climática Greta Thunberg. Una universidad belga honrándola, ¿haciendo qué? La defensora del clima adolescente Greta Thunberg recibirá un doctorado honorario en la Universidad de Mons, junto con el economista británico Nicolas Stern y el exministro francés Nicolas Hulot, anunció la universidad el jueves. Los tres recibirán un diploma e insignia doctorales en la inauguración oficial del año académico 2019-2020 de la universidad el 10 de octubre. Fijaos, el 10 de octubre, hace 2 días, hoy estamos a 12. Y fijaos también lo interesante, se le da un doctorado honorario. ¿Qué ha hecho para conseguir eso? ¿Ha cursado unos grandes estudios? ¿Ha hecho unas grandes investigaciones? No. Sencillamente ha hecho lo que estáis conociendo por todos los medios. ¿Y en base a qué se le ofrece esto? Mirad la explicación. Los nuevos doctores honorarios ahora se convertirán en parte de una fuerte tradición de apertura mental, creatividad y libertad de pensamiento. Es brutal lo que aquí nos dicen. ¿El por qué? Será una fuerte tradición de apertura mental. ¿Apertura mental? Bueno, ¿esto qué es ya? Ah, no, que tienes que asimilar los nuevos conceptos que antes no tenías. Creatividad, algo novedoso.
Y además, libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento no os lleva a unas frases de sociedades secretas. Esto no quiere decir que no tengamos que ser libres pensando, pero otra cosa son los librepensadores de los cuales la masonería hacía gala. Qué curioso que estos sean los reconocimientos para poderle dar el premio a ella, bueno, ya no digo a las otras dos personas que aparecen aquí, pero especialmente a ella, apertura mental, creatividad y libertad de pensamiento. O sea, un paradigma a seguir a partir de ahora por todos. Ahora vamos a ver un vídeo. La activista Greta Thunberg realiza su viaje ecológico a Nueva York en medio de polémica. Lo mostramos en su momento en las noticias de actualidad, pero hoy lo vamos a poner también aquí porque nos servirá para ir viendo ese recorrido a lo largo de la historia breve de Greta. En la cumbre climática de la ONU destacará la participación de la ecologista de 16 años y de origen sueco Greta Thunberg. La activista cruza el Atlántico nada menos que en un velero con paneles solares para unirse al encuentro. Sin embargo, varios medios revelaron que una parte de su equipo se desplazará a Nueva York en avión para llevar el barco de regreso a Europa, lo que generaría más contaminación que la que ahorra la nave solar. Rubén Carcellé está con nosotros para analizar esta polémica y para determinar si efectivamente se está borrando la huella ecológica con este viaje ecológico transatlántico. Hola Rubén, ¿de verdad es tan verde como se dice este viaje? Hola Fernando, pues esto es lo que vamos a ver porque efectivamente sí que va a viajar en este yate, en este velero que es, como dices, de emisiones cero y que además tiene también placas solares para poder autoabastecerse de electricidad. Aquí vemos a Greta, esta niña de 16 años que saltó a la fama el año pasado con su Schulstreik, que es decir, su huelga escolar, y después fue invitada a Davos, donde su discurso emotivo y en lágrimas pues se hizo también viral. Aquí también vemos a Boris Herrmann, que es el alemán más rápido del mundo y que va a estar a bordo de esta embarcación que va a hacer este viaje que tú decías transatlántico de unas 2 semanas y con esta ruta desde Plymouth, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos, donde le va a cantar las 40 Trump. Es decir, el 23 de septiembre estará en la cumbre de acción climática en Nueva York para decirle pues que no tiene que abandonar el Acuerdo Climático de París y también toda una serie de políticas ambientales que debería respetar el presidente de Estados Unidos. Después se irá a Santiago de Chile a principios de diciembre en la conferencia de cambio climático de la ONU, la COP, y posteriormente también se espera que pueda incluso bajar hasta Brasil para decirle lo mismo a Bolsonaro, en este caso por la desforestación que está haciendo del Amazonas el presidente Bolsonaro. Decimos, ella insiste en que el barco, el equipo Malizia, tiene patrocinadores, pero que este viaje no, que se han borrado todos los logotipos y que solamente la han invitado porque están fascinados por su trabajo y por su causa. De hecho, en la vela de este barco pone tenemos una carrera que ganar, que es la del cambio climático. Bueno, y pese a esta declaración, las críticas también van en torno a todos los patrocinadores y personalidades que estarían detrás de este viaje, ¿no? Así es, Fernando. Uno ya lo hemos mencionado, es este alemán más rápido del mundo, Boris Herrmann, que es un deportista alemán, pero también vemos que el barco es propiedad del magnate alemán Gerhard Schenck, que él es economista y bueno, también está muy vinculado, como decimos, a estas marcas. El velero BMW, que se destaca por no ser una marca precisamente amigable con el medio ambiente. También la financiera FG, que es bueno, un grupo financiero que tendría inversiones en paraísos fiscales. El Club de Yates de Mónaco fue fundado por Rainiero III, príncipe de Mónaco, y ahora va a estar en esta embarcación su nieto, también, como decíamos, este deportista, y todo esto ha provocado una serie de críticas que en las redes sociales, pues por ejemplo, dicen que es un regalo de hipócritas, ojo, criminales ecológicos, que le hacen participar como un acto de propaganda de BMW, que tan solo ella es una herramienta mediática de un clan que está hiperpolitizado. Y aquí está la crítica más dura, pues viajará a esta cumbre del clima de Nueva York en un yate del Yacht Club de Mónaco, que está pagado por BMW, el banco suizo FG, que decíamos está vinculado a paraísos fiscales, y que es ecologismo, pijo y capitalismo verde como nuevo nicho de mercado. En todo caso, ya hemos hablado de la ruta, seguramente dará mucho que hablar las palabras y los actos que haga Greta Thunberg. Bueno, una iniciativa medioambiental que por lo visto no es tan verde como parece. Gracias Rubén por todo lo expuesto. Nosotros seguimos con más noticias. Bueno, ya habéis visto en el vídeo donde se muestra esa travesía que hizo en ese barco tan veloz para llegar hasta Estados Unidos.
y que estaba patrocinado por todas estas empresas que no son precisamente de lo más bajo y que algunos de ellos ya veis por en qué ámbitos se mueven, ámbitos que harían temblar a más de uno. Pero a la hora de la verdad ese es el patrocinio y aunque llegaran a contaminar más por todas las circunstancias a su alrededor que lo que parecía que no hacían en un principio, el trayecto se hizo. Y dio su fruto, dio su propaganda, pero ya veremos qué fue sucediendo a medida que Greta llegó allí, lo que llegó a exponer también y las consecuencias que hubieron, porque también hubo réplicas y contrarréplicas. Vamos a ver otra noticia sobre Greta. Greta Thunberg es una tapadera que oculta un suculento negocio a cuenta del cambio climático. El movimiento que lidera la joven Greta no es casual ni improvisado. Hay grandes intereses empresariales y económicos detrás del activista. The Times ha publicado un demoledor artículo sobre los vínculos entre Greta Thunberg y diversos grupos de poder empresarial y medioambiental. Firmado por Justin Rowlatt, corresponsal de la BBC para asuntos climáticos, el texto pone en tela de juicio la supuesta espontaneidad de las protestas que comanda Thunberg y vincula el activismo de la niña sueca con los intereses de distintas organizaciones. El auge de Greta Thunberg parte, a priori, del enfado de una niña sueca de 16 años que insiste en exigir a los políticos que tomen medidas contra la emergencia climática que enfrenta el planeta. Pero el fenómeno protagonizado por Greta también involucra al lobby de la energía verde, a profesionales de la publicidad y las relaciones públicas, a determinadas élites del movimiento ecologista y al think tank de un exministro socialdemócrata sueco que financian algunas de las principales empresas energéticas del país. Arranca el artículo. Fijaos cómo también hay lobbies de energía verde. Evidentemente se ha generado un negocio donde no lo había con todo este movimiento medioambiental y muchas empresas están participando de esas ganancias. Todo esto va a involucrar unos cambios en la sociedad, evidentemente, unos cambios que, recordemos, alguien ya lo estaba propiciando tiempo atrás y venía desde un balcón del Vaticano. Las empresas que apoyan esta campaña están frotándose las manos ante la bonanza de contratos públicos que pueda abrirse de la mano de las políticas verdes defendidas por Thunberg ante los gobiernos de Occidente. Sea o no consciente de ello, esta niña es la punta de lanza de una estrategia de presión que busca generar unos réditos empresariales concretos, explica The Times. Renshaw, el padrino. Ingmar Renshaw es el fundador de We Don't Have Time, la plataforma que ha popularizado las distintas acciones de protesta de Greta a través de redes sociales y otros canales de comunicación. Preguntado por The Times, Renshaw reconoce que conoció a Malena, madre de Greta y cantante de ópera, unos 3 o 4 meses antes de que todo empezase. De hecho, también admite que la huelga que protagonizó la niña sueca en su colegio y que la catapultó a la fama fue coordinada al menos una semana antes, puesto que Renshaw fue informado de lo que iba a pasar previamente a través de un correo electrónico de otro activista climático, Bo Thoren, señala Rowlatt. Esto ya lo estuvimos viendo en la conferencia anterior, pero vale la pena recordarlo para tener presente que estas cosas no salen tan espontáneamente como nos quieren hacer ver. La periodista Rebecca Weidmo-Uvel ha estudiado esta correspondencia y ha constatado que Thoren, líder de un movimiento contra los combustibles fósiles, lleva tiempo buscando caras frescas para sus campañas verdes. En febrero de 2018, por ejemplo, defendió la necesidad de involucrar a la gente joven y lograr que su participación acelere la transición a una sociedad más sostenible. Fijaos, buscan caras nuevas para este movimiento ecológico y para que todo se acelere, porque los jóvenes tienen un gran impulso y, desde luego, ¿quién va a frenar cuando hay una mentalización colectiva? Porque son capaces de moverse y mucho. Evidentemente esto implicaría a que los países también tengan que tomar unas determinaciones para no ir contra su propia población. En mayo del 2018, Thunberg fue galardonada por un periódico por un artículo de corte ecologista y Thoren se puso en contacto con ella y con otros niños que participaron en aquel concurso de escritura. Fue él quien les propuso una huelga escolar, inspirándose en lo que ocurrió en una escuela de Parkland, Florida, tras un tiroteo que acabó con la vida de distintos alumnos, subraya el diario británico. La madre de Greta reconoció que nadie más quiso secundar la huelga, de modo que su hija se quedó sola, pero se mantuvo firme. Todo estaba coordinado.
puesto que esa misma semana salía a la venta un libro de sus propios padres en el que los progenitores de Greta afirman que trabajar por el planeta les ayudó a salvar su familia. Interesante, ¿eh? Trabajan por el planeta y eso salva a su familia. ¿Recordáis cuando todo esto es, de hecho, encíclica Laudato Si del Papa, que también va a ayudar a salvar a las familias? Pero hay algo especialmente que es lo que ayuda a salvar a las familias. Y no solo es cuestión medioambiental estrictamente, es el domingo como día de reposo, ¿eh? Fijaos cómo todo sutilmente ya va marcando una ruta. El editor de la obra, Jonas Axelsson, reconoce que los periodistas les preguntaron de inmediato si la huelga era un acto publicitario del libro, apunta el corresponsal de la BBC para asuntos climáticos. Rensock, responsable de popularizar a Thunberg, no es un activista de baja estofa. Ha pasado por la organización medioambiental de Al Gore y el Climate Reality Project. Por cierto, me detengo ahora que se cita a Al Gore, porque la conferencia anterior os mostrábamos una foto que había sido trucada en un principio y se ponía la cara de un señor, que era el señor Soros, abrazado, cogiéndolo así por el lateral, a Greta. Pero la imagen estaba trucada, no era Soros. ¿Quién era ese otro señor? Era Al Gore. Y ya sabemos sobre Al Gore cómo manipuló tantas cosas y lo bien que le llegó a salir, porque a partir de allí aún hubo más propulsión tremenda para los temas del cambio climático y lo que debía hacerse en medio ambiente a nivel general. Bueno, pues una vez más, ya veis por dónde aparece el señor Al Gore. Tanto él como su socio, David Olson, han pasado por fondos y empresas financieras como Leica Consulting o Svenska Bostadsfonden. Entre los inversores que han trabajado con Rensock y Olson está Gustav Stenbeck, una de las mayores fortunas de Suecia. Ahora, en su rol de activista, Rensock dirige la Global Utmining, un think tank vinculado con la acaudalada exministra socialdemócrata Christina Persson, quien heredó una gran fortuna y se lanzó después a la política de izquierdas, detalla el autor de la investigación. Es curioso, ¿eh? Gente tan acaudalada y se lanzan a políticas de izquierdas, cuando normalmente lo que procuran es mantenerse en las derechas para mantener su capital. Y en este caso, mira por dónde les da para hacer toda esta gran obra, ¿no? Y que además trabajando con estos cambios de mentalidad. Impresionante. La organización de Rensock cuenta también con la colaboración activa de Anders Wijkman, expresidente del Club de Roma, Peter Skogar, dirigente de una de las principales organizaciones empresariales de Suecia, Katarina Nisdet Ringborg, un directivo con una dilatada carrera en el sector de la energía. Este es el tipo de gente con el que Thunberg ha desarrollado su carrera, concluye Rowlatt. Ya lo visteis, Club de Roma por en medio, para variar. El padre y el jefe de prensa. El padre de Thunberg, Svante, es actor, pero ha optado por retirarse de los escenarios y dedicarse a ser el manager de su hija Greta. Aunque The Times intentó hablar con él sobre todas estas cuestiones, se ha negado a responder a las preguntas que le fueron remitidas por correo electrónico y también ha cerrado las puertas a la posibilidad de ofrecer una entrevista sobre estas cuestiones. En su respuesta, Svante se limitó a afirmar que su hija es independiente y camina al margen de cualquier organización o grupo de poder. Y esto es lo que quieren hacernos creer a todos, ¿eh? Parte del trabajo de Greta se está canalizando a través de Daniel Donner, que ejerce como jefe de prensa de la niña. Donner trabaja en la oficina de un lobby con sede en Bruselas, conocido como European Climate Foundation, financiado por importantes grupos empresariales y financieros. Concluye también el artículo de investigación que amplía la información adelantada en su día por la revista Standpoint y arroja nuevas sombras en torno a la campaña de activismo climático que lidera la joven Thunberg. Y ahora yo os pregunto, ¿vosotros tenéis jefe de prensa? Claro, un jefe de prensa se encarga de toda la cuestión que tiene que ver con esa persona, como incluso puede ser quizás un actor o puede ser un deportista de élite, pero curiosamente una chica de 16 años que teóricamente no es nada de esto. Y en cambio, jefe de prensa, los que se encargan de montarle las entrevistas, de decir con quién te encuentras y con quién no, y tantas cosas más, de publicitarlo todo. Evidentemente esto no lo hace una niña sola. Ah, bueno, que los demás se añaden allí por buenos todos. Bueno, es una posibilidad. Otra noticia más. Greta Thunberg y activistas urgen a Estados Unidos a actuar por el planeta.
Su país es el mayor emisor de gases. Bueno, toda una declaración. Los activistas han exigido al Congreso de Estados Unidos acciones concretas y liderazgo. O sea, que Estados Unidos sean líderes al respecto y hacer algo. Remarcaron además que la complicidad de Estados Unidos está empeorando la crisis climática. Veamos qué nos dice aquí. Greta Thunberg, junto a un grupo de líderes indígenas, exigieron este miércoles al Congreso de Estados Unidos acciones concretas y liderazgo para enfrentar el cambio climático en todo el mundo. Y ahora paramos un momento para decir, ¿cómo? ¿Con líderes indígenas? Qué curioso, cuando precisamente se está moviendo todo el tema del sínodo de la Amazonia. Durante todo ese contexto previo a que se hiciera ese sínodo, se estaba trabajando continuamente por parte vaticana con líderes indígenas. Y mira por dónde Greta resulta que junto a un grupo de líderes indígenas van al Congreso de Estados Unidos para seguir hablando de cambio climático. ¿No os huele a chamusquina ya? Mirad qué más nos dice. Estados Unidos es la nación más rica del planeta. También es el mayor emisor de gases que alimentan el cambio climático y ha amasado una fortuna como ninguno otro. Afirman en una carta enviada a legisladores y senadores. Como consecuencia, tiene el poder de guiar al mundo lejos de una senda que promete la destrucción de nuestro hogar común, agregan. ¿Os habéis fijado en las palabras utilizadas? Nuestro hogar común. Pero si estas son las palabras del Papa, ¿cómo las están diciendo allí? Una vez más, ¿creéis que todo sigue siendo una casualidad o que todos van al unísono y les salen las mismas palabras? ¿O es que algo los está moviendo y viene del mismo lado? Los activistas remarcaron que la complicidad de Estados Unidos está empeorando la crisis climática e hicieron referencia explícita a los incendios de la Amazonia. Fijaos que esta presión sobre Estados Unidos, tarde o temprano, hará o provocará que haya un cambio en ese país de directrices. Si ahora teóricamente se retiraron del Acuerdo de París, si siguen diciendo a través de su presidente que ellos marcan otro rumbo, que no están plenamente de acuerdo con todo esto, tarde o temprano habrá una presión popular para que eso cambie. Y fijaos que dicen que Estados Unidos debe ser el que lidere todo esto. ¿Y qué nos decía la profecía sobre Estados Unidos? Que son ellos los que van a liderar ese cambio en el mundo por su poder, por su fuerza económica y militar. Y las naciones se doblegarán todos a lo mismo. ¿Y quién le dará el poder al papado? Estados Unidos. ¿Quién le dará que la ley dominical que el papado quiere imponer se difunda y se imponga sí o sí en todas partes? Estados Unidos. ¿Nos vamos dando cuenta qué trama está siguiendo esto? Tarde o temprano habrá un cambio en Estados Unidos. Y no falta mucho. Todo llega, todo tiene su momento y todo se producirá porque las profecías bíblicas no fallan. Tras la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump en 2017, Washington se retiró del Acuerdo Climático de París y el mandatario ha insistido en su escepticismo acerca de los efectos del calentamiento global y que sea consecuencia de la acción humana. Entre los líderes indígenas participantes en el acto se encontraba Milica Flaco, de la Organización Mesoamericana de Pueblos y Bosques, quien destacó la importancia de movilizar a todos los indígenas del mundo en la lucha común. Fijaos, ya es un movimiento que quiere abarcar a todos los indígenas del mundo, con lo cual no solo va a ser una cuestión de la Amazonia, será de todo el mundo. Y ya veréis que cuando estemos hablando sobre el sínodo de la Amazonia, lo que se está planteando, y se planteó ya de un inicio, es que no solo afectara a la Amazonia, y concretamente de Brasil, sino de todos los países de los que participan en la Amazonia, sino que fuera algo que repercutiera a nivel mundial. ¡Qué casualidad, eh! Una vez más, ¿aún creemos que todo esto pasa porque sí? Para mí, Greta es nuestro ídolo. No siendo indígena y está al frente, remarcó Flaco en declaraciones a EFE, en referencia a la joven activista. Por tanto, ya tenemos a Greta como un ídolo para los indígenas, un portaestandarte. No es indígena y va al frente de liderar todo este movimiento. Pues vais a ver que hay otras noticias que nos hablan de que hay otro líder que está haciendo lo mismo y que va en consonancia con Greta y que Greta fue a ver precisamente. Y ese es el Papa. Ya lo veremos en su momento.
La próxima semana los activistas se desplazarán a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas antes de la huelga mundial por el clima prevista para el viernes 27 de septiembre. También comparecieron senadores demócratas como Ed Markey, quien alabó la labor de los jóvenes ambientalistas ante el que definió como el principal problema de nuestro tiempo y calificó a Thunberg como la chispa de este admirable movimiento. Ya lo veis, la están ensalzando por todos lados. Y eso sí, el principal problema de nuestro tiempo, ya veis cuál es, la cuestión del medio ambiente. Markey remarcó, en este sentido, que el futuro no pasa por un campo petrolero en Arabia Saudí, sino por una granja de energía eólica en Suecia. ¿Y esto quién se lo cree? ¿De verdad se lo cree alguien? ¿No os dais cuenta que esto es una manipulación mediática asombrosa? Fijaos, precisamente pasa un barco iraní que recibe impactos esta semana de misiles, no dicen de dónde proceden, y el precio del petróleo se dispara. ¿Y por qué Estados Unidos está moviendo tropas ahora a Arabia Saudita? Un contingente de 3.000 soldados. ¿Y por qué sigue habiendo situación en todo Medio Oriente que tiene que ver con el petróleo por todos lados? Una granja de energía eólica en Suecia, y resulta que el futuro pasará por allí, y no por el campo petrolero en Arabia Saudí. ¿Alguien se cree semejante burrada? Pues parece ser que la mayor parte de gente se lo está tragando como cierto. Veréis cuando las cosas se compliquen y el último conflicto venga precisamente por tema de petróleo. Veréis qué pasa con todas estas declaraciones, si es que alguno aún las llega a recordar entonces. La joven sueca de 16 años acompañó a los indígenas como muestra de respaldo, pero evitó ofrecer declaraciones para no desviar la atención. Thunberg se hizo famosa después de que en agosto de 2018 dejara de asistir a clases para protestar todos los viernes frente al Parlamento sueco para exigir medidas contra el cambio climático. Su ejemplo inspiró a más de 1 millón de jóvenes que se sumaron el 15 de marzo y luego el 24 de mayo pasados en protestas que replicaron en más de 100 países. Más de 1 millón de jóvenes, más de 100 países involucrados, 2 viernes distintos, precisamente movidos por todo esto que está generando Greta. Bueno, que está generando no, que están utilizando a Greta para generarlo. Y ahora, una vez más, vamos a ver esa extraña comunión que hay por detrás de las cosas. Fijaos en esta noticia, es de Vatican News. Sí, es un medio oficial del Vaticano. ¿Y qué creéis que van a lanzar ahora? Pues estad atentos a lo que nos dice la noticia, porque desde luego, una vez más, iremos encajando las piezas del puzzle, que tanta gente, por desgracia, o no muestra o no quiere mostrar. Work for Future. Desde tu puesto de trabajo, luchar por el clima. ¿Qué quiere decir traducido? Trabajar por el futuro. Trabajar por el futuro. Trabajo por el futuro. O sea que lo dicen claramente, hay que trabajar para el futuro. ¿Con qué? Con el tema del medio ambiente. Si se arregla todo esto, se podrá seguir futurando. Y todo esto por parte del Vaticano. Fijaos, es otro movimiento, no es el de Greta exactamente, pero veréis que corren por caminos paralelos. Los padres de los chicos del Fridays for Future, movimiento juvenil de protesta climática que fundó Greta Thunberg, lanzan una movilización en sus lugares de trabajo en defensa del clima. Cada viernes llevarán un cartel al trabajo y harán fotos con los colegas y el cartel. Luego subirán las fotos en las redes, comenzando un recorrido para hacer los trabajos sostenibles y se involucre a todos en la lucha climática. Se involucre a todos en la lucha climática y son los padres de los chicos del Fridays for Future. ¿Pero qué está pasando? Bueno, nos vamos dando cuenta por dónde va todo. Y esto vinculado, ya lo ves, ¿quién saca la noticia de un modo para que todo el mundo lo siga? Vatican News. ¿Qué cosas? Este viernes, padres del futuro, Parents for Future, padres de familia, abuelos, parientes, que apoyan a sus hijos, que hacen parte de la fundación Fridays for Future, el movimiento juvenil de protesta climática que fundó Greta Thunberg, inician un cambio de concientización. Todos los viernes, Parents for Future invita a los trabajadores conscientes de la emergencia climática. Me paro un momento, por favor. Emergencia climática.
Aquí aparece ya de un modo claro ese cambio de paradigma, de vocabulario, que va a minar también a las personas. Ya no se trata de cambio climático, ahora es emergencia climática. Hoy vais a ver, y en las próximas conferencias seguramente también, cómo va apareciendo este juego de palabras, que es el que a partir de ahora se va instaurando. Emergencia climática. Ya no es algo que se produce, sino una emergencia climática. Tienes que enfrentarte rápidamente porque es una emergencia. Por tanto, los cambios no se pueden prolongar en el tiempo, sino que hay que hacerlo ya, hay que actuar ya. ¿Y os habéis fijado? Son padres, parientes cercanos y demás que están puestos en lo mismo que la organización de Greta y trabajan paralelamente. Y el Vaticano mostrándolo para que todo el mundo siga ese curso. Siguiendo la línea con la cual Greta Thunberg comenzó hace más de un año su lucha frente al Parlamento sueco, con un cartel con un mensaje sobre la crisis ambiental y los hashtags Parents for Future y Work for Future, y luego publicar una foto de la acción en sus redes sociales, Work for Future es la iniciativa que este viernes inicia dentro de la Semana Global de Movilizaciones por el Clima, que culminará con la huelga global del 27 de septiembre. Ya se produjo, ¿eh? Estamos ahora, 12 de octubre. Todo esto ya se hizo y con la enorme repercusión que llegó a acontecer. Los padres de los chicos del Fridays for Future llevarán carteles a sus trabajos para tratar de sensibilizar a los colegas sobre la crisis climática. Habrá fotos de oficinas, fábricas, escuelas, concientizando a todos sobre la lucha climática ambiental. O sea, que no se trata solo de mostrarlo ellos, se trata de que los demás se adhieran al ver lo que ellos hacen. O sea, si tú eres su compañero de trabajo, tendrás que asumir que lo que están diciendo es cierto y tú tienes que adherirte también a la misma causa. Parents for Future apoyando a Fridays for Future. Según el sitio de Parents for Future, esta iniciativa de mañana surge de la conciencia del hecho que es necesario comenzar a actuar desde los lugares de trabajo para convertirlos en lugares sostenibles y para sensibilizar a los empleados a que se agreguen a la lucha climática. Sabéis, una vez más he de recomendaros un libro, Rumbo a la ocupación mundial. Allí nos dábamos cuenta cómo ya el escritor Gary K. en el año 1990, ya estaba diciendo de ese movimiento que se tenía que hacer, que esta vez no vendría de arriba hacia abajo, sino aparentando ser de abajo hacia arriba, para que la presión popular se ejerciera sobre los políticos y así se empezasen a hacer cambios sí o sí. Pero evidentemente no era la presión popular la que empezaba el movimiento, sino que era alguien de arriba que le interesaba que esto se produciera para poder implementarlo en todo el mundo. Y señores, eso estaba movido por sociedades secretas, por supuesto. La lástima es que ese señor no terminó de especificar cómo el papado iba a mover las sociedades secretas para generar todo esto. Y con consecuencia, todo el tipo de organizaciones que hiciese falta para que esto se llevara a cabo. Y fijaos que todo tiene que ver para el futuro, siempre para el futuro. Y como el Papa habla también, si esto no se arregla, no habría futuro. Tienen que haber cambios ya. ¿Cómo va coincidiendo todo? Sigamos leyendo. El comienzo de un proceso de sensibilización. El cartel, afirma el portavoz de Parents for Future, Pietro Reggiani, solo será el comienzo de un proceso de sensibilización que también pasará por la distribución de materiales sobre control climático, la adopción de una serie creciente de prácticas sostenibles, el logro de momentos de capacitación, la adhesión colectiva o lanzamiento de iniciativas públicas. Ya veis que es un bombardeo por todos lados, para que vayas asumiendo todos esos conceptos, para que no pueda haber marcha atrás, sino que todo el mundo se involucre de lleno, todo el mundo, sin excepciones. Para empezar, no hay mejor fecha que el 20 de septiembre, el comienzo de la Semana de Movilización Internacional contra el Cambio Climático, con el fin de crear conciencia sobre aquellos que trabajan en la gran huelga mundial del 27 de septiembre. El recorrido en los trabajos lo debemos hacer con todos, colegas, gerentes, empleadores y colaboradores, porque la crisis climática nos afecta a todos y nos pide que formemos parte de un gran compromiso colectivo. Sabemos que haremos cualquier cosa por nuestros hijos, entonces es el mejor momento de actuar. ¿Y quién se puede negar a hacer algo para sus hijos? ¿Os dais cuenta que el bien común tiene la trampa de todo esto? Te lo sirven
espléndidamente bien. Tienes que aceptar esto porque es para el bien de todos. ¿Cómo vas a hacer algo o decir algo que vaya contra tus hijos? ¿Tú qué eres? Eres un monstruo si haces eso. Por tanto, tienes que pasar al género colectivo que está precisamente añadiéndose uno tras otro a este movimiento. De lo contrario, ¿tú qué vas a ser? ¿Te tendrán que dejar que sigas diciendo lo que dices y oponiéndote a ciertas cosas? No porque seas contrario a cuidar la naturaleza, ni mucho menos, sino porque junto con eso tú dirás otras cosas que ellos no quieren. Y recordad una vez más, detrás de todo esto lo que esconde es la imposición de la ley dominical. Tú seguirás diciendo, si eres un fiel cristiano, que sabes lo que crees, que guardas el sábado en el domingo. ¿Qué vas a hacer? Tú contra el mundo, tú contra destrozar a nuestros hijos y a los tuyos mismos por decir esto, que vas contra el bien común. A ti no se te puede dejar tan tranquilo, eres un peligro, eres un terrorista. ¿Vas dándote cuenta por dónde irá todo o aún no? Pues eso es lo que nos va preparando el terreno, ¿eh? La Fundación de Padres por el Futuro nació en Inglaterra y ahora está difundida en muchos países. Muchos europeos son padres que apoyan a los chicos en su petición por un futuro climático seguro y por el respeto de nuestra casa común. La imagen de las dos manos juntas en el logo indica la ayuda, el acuerdo entre generaciones. Fijaos, logo de dos manos juntas, de apoyo. También logo de dos manos siempre nos recuerda cooperación y también rezo, más de una vez, en comunión. Imaginaos que vuestros hijos, que están siendo bombardeados mediáticamente por todos lados, en las escuelas, en la televisión, en programas de radio, en tantas cosas más, que tú les tengas que decir, cuidado porque detrás de esto hay todo lo otro, que ellos no te cuentan. Y ellos irán a sus compañeros y a sus profesores y diciéndoles, mi padre, mi madre no están de acuerdo porque dicen que esto y lo otro. Pues ya empezáis a ver lo que puede haber como reacción al respecto. Tú irás contra la sociedad. Y tú sabes que eso puede fragmentar incluso tu familia, porque dirán, pero ¿qué dice tu padre o tu madre? Que están yendo contra el mundo, en definitiva. Y ellos tendrán un problema consigo mismos. ¿A quién hago caso? ¿A lo que dicen los demás, que parece tan cierto, o a lo que dicen mi padre o mi madre? ¿Qué hago? ¿Será que mi padre y mi madre están locos? ¿Son unos conspiranoicos? Los niños, los hijos, también pasarán su prueba. Son cosas que a veces no nos paramos a pensar, pero esto es lo que ya se están empezando a encontrar y lo que pronto será como una plaga universal. Y aún luego vas viendo cómo propios adventistas siguen apoyando todas estas cuestiones sin darse cuenta que caen en el ecumenismo del ambientalismo. Un falso ecumenismo, donde todo se está haciendo para trampa, para caída del pueblo de Dios, y tanta gente no lo sabe. Para empezar, no hay mejor fecha que el... Vamos a cambiar la noticia. Arranca una semana de movilizaciones globales frente a la crisis climática. Fue toda una semana de movilizaciones, y espectaculares. Se han convocado paros, protestas y eventos por todo el planeta. En España las acciones culminarán con una huelga el día 27, y así fue. Y vais a ver quiénes participaron de todo esto. Me salto esa primera parte para adentrarnos en esto. En la marcha de Nueva York participará la joven sueca que ha inspirado el movimiento Fridays for Future, Greta Thunberg, que viajó desde Europa hasta Estados Unidos en el velero Cero Emisiones Malizia, propiedad del príncipe de Mónaco. Por cierto, Pierre vaya nombre, Casiraghi, sí, Malicia, que ya es el colmo, Pierre Casiraghi. Precisamente la de Nueva York podría ser una de las marchas climáticas más multitudinarias. Y fijaos, ¿dónde estaba Greta? En esa marcha, en el lugar que es el más emblemático del mundo en estos momentos por su fuerza a nivel mundial, es precisamente Nueva York, ¿no? En todos los sentidos. Huelga en España. En España, las acciones contra la crisis climática culminarán el 27 con una huelga convocada por varias entidades y respaldada por más de 300 organizaciones, informa EFE. Fijaos,
300 organizaciones, más de 300. No son pocas, ¿eh? Lo explican a unos días del inicio de la cumbre del clima de la ONU en Nueva York el próximo lunes, un comunicado en el que recuerdan que el movimiento inició su andadura en España a comienzos de año, uniéndose a la movilización mundial iniciada por Greta Thunberg. A pesar de que el Congreso de los Diputados ha aprobado la declaración de emergencia climática, esta no viene acompañada de medidas concretas, por lo que sigue habiendo mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos que propone el IPCC y que son imprescindibles para evitar el colapso climático, recuerdan. ¿Os dais cuenta una vez más las dos palabritas que ahora tenemos? Emergencia climática. Ya vuelve a ser lo que está de moda. Los conceptos van a cambiar y este es el que ahora nos van a imponer por todos lados. Si os habéis dado cuenta, también habla aquí de lo que propone el IPCC. Y el IPCC ya estuvimos tratando sobre ello, las manipulaciones de datos que habían hecho sobre los temas de cambio climático, pues como si no hubiese pasado nada. Es como si la gente o no se enterara de nada o lo olvidara todo al cabo de un segundo. Cuando deberían decir, IPCC, ¿eh? ¿Pero qué dicen? Si ya sabemos por dónde se mueven esta gente, qué es lo que están haciendo, los manipuladores que son, etc. Pues no, vamos a aceptar lo que nos proponen, emergencia climática. Qué pena, ¿eh? Y tanta gente cayendo de lleno en esa artimaña. Durante toda la semana habrá diferentes acciones en las distintas ciudades, desde movilizaciones y marchas a la instalación de puntos informativos, pasando por performance callejeras. Las acciones se inscriben en la semana de movilizaciones a nivel mundial que arrancan este viernes con una huelga juvenil en todo el mundo. Si bien en España la protesta principal está programada para el viernes 27 para aumentar los apoyos de asociaciones ambientales y sindicatos según sus convocantes. Fijaos, es una huelga juvenil lo que estaba en inicio, porque la mayor parte de gente que se ha movilizado, evidentemente, son los jóvenes. Pero fijaos que además, ¿qué se buscaba? ¿Apoyo de quién? De asociaciones ambientales y ¿quién más? Sindicatos. ¿Y será que los sindicatos van a tardar a sumarse al carro? Cuando ya vimos, y si no lo habéis visto, mirad la conferencia que presentamos sobre los sindicatos en el tiempo del fin, donde vais a ver cuál es el origen de los sindicatos y una vez más, todos los caminos nos llevan a Roma. Y alguno aún no se lo cree, pues que se miren eso. Y ahora entenderéis también el papel de los sindicatos en el tiempo del fin, que también tendrá que ver con esto, además de todo lo que ya sabíamos. Casi nada, ¿eh? Algunas de las claves para entender las movilizaciones en España son las siguientes. ¿Qué se reclama? Los participantes quieren hacer reaccionar a los gobernantes para que aumente su ambición en la lucha contra la crisis climática. Denuncian el alcance de una crisis que pone en peligro el planeta y que ha sido acelerada por el excesivo uso de combustibles fósiles y el voraz consumo global, poniendo en riesgo la supervivencia humana y la de gran número de otras especies y ecosistemas, y afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables. Por tanto, ¿tú te puedes poner en contra de todo esto? Imposible, ¿no? Porque esto es el bien común, es lógico. Fijaos que si aceptamos todos los datos que nos han puesto sobre el tapete, sean correctos o no, parece ser que ya importa poco, pero como te lo asocian a toda esta cuestión, tú no podrás negarte. ¿Quiénes respaldan las movilizaciones? En el caso de España, esta huelga impulsada por el movimiento internacional FFF cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones que se han adherido al manifiesto publicado el pasado mes de julio como un grito común en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo. Fijaos, en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo. Bueno, lo de un planeta vivo quizás nos llevaría a la madre tierra, a ese concepto también. Pero además, un mundo justo. ¿Os dais cuenta? Si tú no vas por esa línea, tú no eres justo, porque no participarás de un mundo justo. Por tanto, algo habrá que hacer contigo, ¿eh? La semana de acciones incluirá una huelga estudiantil y de consumo, además de manifestaciones y concentraciones en centros de trabajo. ¿Dónde habrá manifestaciones en España el día 27? Bueno, esto ya lo veis, Valencia, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Teruel, grandes ciudades en España, y por tanto, todo esto debe ser movido, manifestaciones.
Si en los lugares de capital se concentra la gente, también irán los de los pueblos, ¿entendéis? Los de la provincia. Y así el movimiento cada vez es más potente, más difundido a su vez. Fijaos que además dice, los sindicatos mayoritarios en el marco de la Alianza por el Clima apoyarán asimismo las manifestaciones en decenas de ciudades. Por tanto, los sindicatos ya lo están apoyando. Ya no es una cuestión de si lo harán o no, ya lo están haciendo. ¿Qué ocurrirá este 20 de septiembre en España? Bueno, eso ya lo vimos lo que llegó a ocurrir. Fue un movimiento tremendo en todas partes, al igual que en el resto de otras partes del mundo. Y me gustaría que leyésemos el apartado del medio, precisamente, el párrafo del medio. Este viernes por la mañana, una marcha recorrerá la Gran Vía madrileña, hasta la Plaza del Callao, a partir de las 11 horas, entre otras acciones, según la plataforma Save the Planet Now, promotora de la Climate Strike Madrid, junto a otras más de 300 organizaciones que respaldan la causa de Fridays for Future. ¿Cómo se llama esa plataforma? ¿Traducido? Salva el planeta ahora. Salva el planeta ahora, ¿eh? Y además, ¿promotora de qué? De la huelga por el clima de Madrid. Por tanto, ya vemos cómo todo se va asociando, toda una serie de conceptos. No puede dejarse nada para más adelante, debe moverse todo ya ahora. Evidentemente hay personas del mundo intelectual que, como no, apoyan todo esto en manifiestos. Y, por tanto, la parte cultural de cada país, representada por ciertas personas, pues también lo están dándole todo lo que hace falta para que esto llegue aún a más personas y más gente se involucren. Por tanto, ¿serás tú el piltrafilla, que eres un don nadie y dirás las cosas contrarias a esto? Pues mirad, ahora vais a ver el vídeo donde dice que arranca la huelga mundial por el clima y que precisamente no son pocos. Miradlo, ya veréis. Bueno, es un vídeo que da para muchos comentarios, la verdad. Ya ves, unos dicen, nos quedan 16 meses. Una alarma, ¿qué pasa? ¿En 16 meses va a explotar el mundo? Fijaos cómo es un alarmismo que cada vez se acelera para que los cambios sean ya. Luego vemos también que nos invitan a llorar por todo, absolutamente por todo, porque la desgracia va a ser tan colosal que evidentemente hay que unirse todos para llorar y vestidos de negro, como si fueras a la funeraria por un pariente, ¿no? Pero ¿nos damos cuenta de lo que están haciendo? Nos están mentalizando totalmente de algo que, curiosamente, ellos no saben, pero nosotros sí. Y es que sí que toca llorar por el mundo entero, porque el mundo, ¿sabéis qué va a pasar con él, no? Jesús va a volver pronto, pero antes hay las plagas. Esto ninguno de ellos te lo va a decir, ninguno. Pero las plagas vienen por algo, porque se habrá rechazado al Espíritu Santo. Y la gente no habrá querido creer la verdad, sino inculcarse y meterse de lleno en la mentira, en el error, porque ya les irá bien. Y todo parecerá tan bonito y solidario, ¿eh? Y al final todo les va a reventar, todo. Y cuando caigan las plagas, les vendrán porque habrán ido contra el pueblo de Dios, porque serán los que dirán que esto no es así. Sí. Y eso es lo que nos espera al pueblo de Dios próximamente, en un futuro. Esto tampoco os lo van a decir. Y luego viene la segunda venida de Jesús. Luego sí que será para llorar muchos, pero a base de bien, porque habrá muchos que no van a ser salvos. Qué triste, ¿eh? Pero ya veis qué forma de mentalizar al mundo entero. Nos hablaban también de que, cuidado, habrá que hacer un cambio de mentalidad con el transporte, ¿eh? Sí, ya sabemos, van a poner cada vez más problemas al diésel, más pagos, más impuestos, hasta que finalmente ya sabes que tendrás que dejarlo. Tendrás que ir buscándote coches eléctricos, pero además quizás hasta con incluso alguna otra energía. Pero cuidado, tampoco es plan que tú vayas en un solo vehículo, porque eso no puede ser. Hay que compartirlo de algún modo, mejor incluso si es transporte público. Nos irán limitando por todos lados, ¿eh? Y todo, veréis qué fácil se va asumiendo cuando la mentalidad colectiva venga imperada por todo ello. Y hay del que diga lo contrario. Bueno, pues esto es el panorama que ya se está
poniendo de lleno sobre todos nosotros, sobre todo este mundo. Mirad otra noticia relacionada con toda esta cuestión. Millones de personas participan en una huelga mundial por el clima. Son millones, no uno, millones. Y nos dice que las manifestaciones contra el cambio climático se organizan en vísperas de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, prevista para el 23 de septiembre en Nueva York, que es la que ya se hizo. Fijaos, todo esto estaba programado para que cuando se hiciese esa cumbre ya hubiese habido una presión sobre los gobiernos a nivel mediático. Y vaya presión. Vamos a destacar algo de aquí. Millones de personas salieron este viernes a las calles en todo el mundo para exigir a sus gobiernos que tomen más medidas para contrarrestar el cambio climático. En Nueva York, más de 1 millón de estudiantes fueron eximidos de asistir a clases para poder participar en la acción a favor de la conservación del medio ambiente. La protesta fue liderada por la conocida joven activista Greta Thunberg, creadora del movimiento estudiantil por el clima Fridays for Future. Fijaos, fueron eximidos de asistir a clases. Si iban a ese lugar no había problema, no iban a suspender a nadie ni imponerle ninguna sanción, no. Adelante, es una buena causa, por tanto, podéis salir a manifestaros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las escuelas, los institutos, las universidades dan todo el crédito a este movimiento. Lo aceptan todo como cierto. Ya no se plantean si esto es así o no. Y ya veréis más adelante si alguien se ha planteado lo contrario en alguna escuela, lo que puede llegar a pasar. Se estima que en las multitudinarias protestas participaron por lo menos 3 millones de personas en todo el mundo, según los organizadores. En Australia, al menos 300.000 personas se congregaron para participar en una huelga climática, mientras que en Londres, según tituó el líder opositor Jeremy Corbyn, unas 100.000 personas se unieron a la manifestación y una cantidad similar salió a las calles de Berlín. Por el centro de Bruselas marcharon unas 15.000 personas. Y todos, evidentemente, ya lo veis, moviendo planetas para cuidar de él, que esto no puede ser, etcétera, etcétera. Pancartas por todos lados y veréis alguna pancarta en su momento que realmente es súper significativa. Vamos a ver otro vídeo donde precisamente se muestran estos millones de personas que participan en las manifestaciones por el clima que recorren el mundo. Arrancó esta jornada un nuevo viernes para el futuro, donde jóvenes de todo el mundo se manifiestan contra el cambio climático. Al grito de «Queremos una justicia planetaria» se iniciaron en Australia unas protestas que serán secundadas en hasta 1.700 actos en todo el planeta. En Sydney, los manifestantes pidieron a su gobierno, uno de los mayores exportadores mundiales de carbón y gas natural líquido, medidas drásticas para reducir las emisiones de gases. Mientras, a esta jornada reivindicativa se van sumando otros puntos del planeta. Se exige a los líderes mundiales que participarán el próximo lunes en la Cumbre del Clima de la ONU menos discursos y más acción para detener el calentamiento global. Por ello, la jornada de hoy acabará con una manifestación en Nueva York encabezada por la activista Greta Thunberg. La joven lleva 3 semanas en Estados Unidos y en el Congreso pidió a los políticos que no la escuchen a ella, que escuchen a los científicos. Que no la escuchen a ella, que escuchen a los científicos. Y hemos visto como en el vídeo anterior también se reunía con Obama, y Obama haciéndole un jueguecito con la mano, y la niña no sabía ni de dónde le bajaba eso, ya lo habéis visto, ¿no? Bueno, el caso es que ya veremos otra vez donde aparece Obama en esa escena, y algo que dice Obama, tenedlo presente, ya lo vamos a ver en su momento. Mirad, aún hay más. Greta Thunberg, 13 meses que han cambiado la lucha por el clima. Fijaos en qué poco tiempo las cosas se han disparado, O sea, se están produciendo cambios prácticamente radicales en nada. Y sabéis, Ellen White, en sus profecías, basadas en la palabra de Dios, inspirada por Dios, decía, los últimos movimientos serán muy rápidos. ¿Alguien aún duda de que eso sea así? 1 año y 1 mes después de comenzar su huelga por el clima, la adolescente sueca Greta Thunberg inspira a personas de todo el mundo para luchar contra el cambio climático. Y sus imágenes por todos lados con el cartelito. Son, cómo no, lo que parece la lucha de la impotencia absoluta contra el mundo venciendo. David contra Goliat. De la soledad a la multitud. Este ha sido el trayecto que ha hecho la adolescente sueca Greta Thunberg estos últimos 13 meses.
y con ella el mundo entero. Y con ella el mundo entero, ¿eh? Fijaos cómo son frases lapidatorias. El lunes 20 de agosto de 2018, cuando solo tenía 15 años, Greta Thunberg comenzó a hacer huelga por el clima ante el Parlamento sueco. Este es su primer mensaje en Twitter explicando que comenzaba la huelga y que pensaba hacerla hasta el día de las elecciones, el 9 de septiembre. Y ya veis su mensaje en Twitter, donde se ven dos fotografías que le hicieron a ella, y ella va, pam, y ya lo sube en un tuit. Ostras, ¿y ya sabía que alguien le tomaría la foto para luego después poder hacer ella esto? Qué cosas, ¿no? Durante las 3 semanas que faltaban para las elecciones, Thunberg hizo huelga cada día, de lunes a viernes. Al principio era ella sola, pero porque nadie la quiso acompañar, con una pancarta donde se podía leer «Huelga de Escuela por el Clima» y unas hojas que repartía para explicar su causa. Al día siguiente ya tuvo algo de compañía y unos días más tarde ¿Volvió a tener? volvió a tener. Sí, qué curioso. Empieza de la nada, primero sola, y él reparte unas octavillas, unas hojitas, y ya se empiezan a añadir. Los maestros no se oponen para nada, no, que hagan la huelga. ¿Y qué más va sucediendo? Y el sábado 8, el día antes de la jornada electoral, ya organizó una primera marcha por el clima, que fue seguida por decenas de personas. Fijaos que es justo antes de una jornada electoral, ¿eh? Qué casualidad que a la niña le diera por moverse ese día. Sí, el primero de sentarse allí solita y que en tan pocos días, patam, ya tendría todo este movimiento. Pero ¿de verdad aún somos tan tontos de tragarnos esa versión oficial? Y las imágenes se van añadiendo por todos lados. Bueno, pues mirad, aún nos dice más. Entonces era una desconocida. Al cabo de 1 año y 1 mes, Thunberg es la inspiración de jóvenes y adultos de todo el mundo, que han visto, gracias a ella, la urgencia de una acción efectiva para evitar el cambio climático. Ya veis, el Papa hablaba y parecía que no era de todo el peso para todo el mundo. Habló la ONU, tampoco parecía que era de todo el mundo. Lo ha hecho una niña, que se adhieren jóvenes y adultos de todo el mundo. Y ahora el cambio ya está lanzado. ¿Cómo se va trabajando? Poco a poco se van minando las mentes, se van labrando, se van sembrando y dan su fruto. Vaya que se lo dan. Y atención, antes os decía, hay una imagen impresionante en esas pancartas. Pues miradla bien. ¿Qué nos dice aquí? La prueba más evidente en el éxito multitudinario de la primera huelga global por el clima, convocada para este viernes pasado y para el próximo viernes, antes y después de la Cumbre de la Acción Climática de la ONU que se realiza este lunes en Nueva York. Fijaos, era algo que se estaba preparando precisamente también, si antes era para unas elecciones, ahora era antes de este encuentro en la ONU para el tema de la acción climática. Y en una de estas pancartas, en París, ya veis lo que aparece aquí. ¿Pero esto qué es? Ya es como si fuera una santa y mártir, Greta. Evidentemente esto es la obra de alguna persona que se manifestó allí. Pero la verdad es que es impresionante porque recoge un sentimiento ya de las personas en sí. Yo no sé quién es el que llevaba la pancarta, pero desde luego da que pensar. El lema que le ponen alrededor de la cabeza, ¿qué nos dice? Nuestra casa está en llamas. Desde luego es impresionante, ¿eh? Y todo esto impacta. Todo esto hace que, como no, fuera propuesta para el Nobel de la Paz. No se lo han dado, pero ya fue propuesta. Aún más rebomborio. En todo el planeta, desde las islas del Pacífico hasta América, cientos de miles de personas se movilizaron para pedir medidas que detengan el cambio climático. Ya lo ves, incluso frente a Washington, el Capitolio también. Y aquí, en otro lugar, ¿dónde? En el Parlamento de Londres, en todas partes. Y aquí en Berlín, delante del Bundestag, el Parlamento alemán. Este viernes, cuando hacía apenas 13 meses que Thunberg comenzó su movilización y coincidiendo con la primera huelga global en defensa del clima, se ha hecho viral una foto de Greta Thunberg sola ante el Parlamento sueco. La ha publicado Louise MacDonald, responsable de una ONG escocesa que orienta a adolescentes y jóvenes. Y esta es la imagen que dio la vuelta al mundo en un principio. Una imagen, además, ya veis, hecha en blanco y negro.
El fotógrafo no iba allí mira, voy con el móvil, le hago una foto porque la he visto pasando por allí. No, nada de eso. Súper bien centrada, súper bien puesta en escena, aparece más sola que la una y las cosas cambian, ¿eh? Esto sirvió para el estrellato de no solo ella, sino todo lo que ella representa y lleva al respecto. McDonald dice que encuentra que la foto es increíblemente conmovedora y que Greta Thunberg ha creado una ola que cambiará el mundo entero. El mensaje termina con la frase: no subestime nunca el poder de una persona joven. Al cabo de los días, la foto, atribuida al fotógrafo sueco Adam Johansson, ha sido compartida por más de 50.000 veces y tiene más de 210.000 me gusta. Además, muchas personas han hecho mensajes comparando esta foto con alguna de las que recoge las movilizaciones multitudinarias de este viernes en todo el mundo. Ella dice que han creado una ola que cambiará el mundo entero. Y así está siendo, ¿eh? Una foto conmovedora, muy bien buscada. Ya sabéis que las fotos en blanco y negro tienen un impacto especial. Pero fijaos, ¿qué se hace con esto? Una comparativa. Ella aparece sola, inicia así. Y luego comparativa con movilizaciones multitudinarias. Mirad si no. ¿Lo veis? Por todos lados, distintas personas poniendo esa foto, incluso en color, y al lado manifestaciones multitudinarias. ¿Cómo han cambiado las cosas en un año y un mes? En 13 meses. Vaya, también 13 meses, qué cosas, ¿eh? Greta Thunberg difundió su movilización desde el primer momento, a través de las redes sociales, donde también ha luchado contra las falsedades que se han divulgado sobre ella, y explicó cómo decidió iniciar la huelga, que la ha llevado a varios foros internacionales a defender la causa de la lucha contra el cambio climático. Ella dice de que también lucha contra las falsedades que se han divulgado sobre ella. O sea que todas estas cosas que hemos venido mostrando de personas que han investigado, han encontrado todos esos datos, pues son falsedades. Otra cosa es que digan falsedades sobre su propia persona, de si es esto o es lo otro. Eso es otra historia, pero los datos mostrados son de investigaciones que demuestran que realmente esta chica no ha empezado todo esto porque sí y sola. Pero ella lucha contra esto, y lo veremos porque se enfrenta a Trump en declaraciones, también a Putin, con 16 años, qué valor, ¿eh? Pero mirad también al lado de quién llegó a estar, cómo no, en la ONU. Este sábado Greta Thunberg ha participado en la Cumbre Joven por el Clima, la primera de estas características que se ha hecho en la ONU. Ahí han intervenido junto al secretario general, el portugués António Guterres. Fijaos, es la Cumbre Joven por el Clima. O sea, ya no es solo una cumbre por el clima, sino también en tema de jóvenes. Y Guterres, el presidente de la ONU actual, pues dando todo su apoyo también, cómo no. Y aquí está la imagen que antes os decía, que hemos visto en vídeo, que sucede 3 días antes en Washington. Thunberg reunió con Barack Obama, sí, evidentemente el anterior presidente de Estados Unidos, y fijaos lo que le dijo este a ella: estás cambiando el mundo. Pero, en fin, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Yo creo que mejor sería que en vez de convencer a la niña que es ella la que está cambiando el mundo, le dijeran: mira, gracias a ti el Papa está cambiando el mundo. Pero esto no se lo van a decir. Y Obama debería tener también la desfachatez, el honor de decir públicamente: esta niña está siendo utilizada por el papado y la ONU para cambiar el mundo y ponerlo en sintonía de lo que ellos quieren y buscan para implementar en todo el planeta, la ley dominical. ¿Lo va a decir un masón que era de grado 32 y que seguramente ya debe ser 33 si no ha pasado a otros grados de la masonería oscura? En fin, son cosas que deberían hacernos pensar, ¿eh? Pero qué frases: estás cambiando el mundo. Y tanta gente creyéndoselo. Hablar con líderes mundiales no es nuevo para Greta Thunberg, que en estos 13 meses ha participado en reuniones internacionales de alto nivel, como la cumbre COP24 sobre el cambio climático, que se hizo en la localidad polaca de Katowice, o el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos,
en los Alpes suizos. Ya veis que se ha movido ya por todos los lados, donde no entraría ni una rata. Imposible, todo blindado, pero en cambio ya se la invita a participar allí para que además les cante la caña a los dirigentes. Pero ¿quién toleraría eso en su casa? Que venga alguien a tu casa y te diga de todo menos guapo. ¿Tú lo tolerarías? Pues a ella se le abren las puertas para que lo haga. Mira por dónde. ¿Pero esto es normal? ¿Alguien se cree que esto pasa cotidianamente a cualquier criatura de 16 años? Por más movimientos que quiera hacer. Un poco de seriedad, por favor. Que podemos ser tontos, pero tanto, pues por desgracia parece ser que ese es el trayecto de millones de personas en este mundo. Desinformados o malinformados y tragándose, como siempre se dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y así se mueven todos, borreguilmente. Todo por no buscar la verdad. En Davos, Thunberg no tuvo ningún inconveniente en decir a los líderes políticos y económicos que le escuchaban que algunos de ellos eran los culpables del cambio climático. Algunas personas, algunas empresas, algunos industriales en particular, han sabido exactamente qué valores impagables han ido sacrificando para continuar ganando inimaginables cantidades de dinero. Y creo que algunos de los presentes pertenecen a este grupo de gente. En la misma línea, Thunberg negó que todo el mundo sea culpable del cambio climático. Porque si todos somos culpables, entonces nadie puede ser culpado. Y hay alguien que tiene la culpa. Fijaos, y va y dice esto a todos esos señores que teóricamente son los que mueven el mundo. Y todos se quedan tan anchos. Y van y encima la invitan a otro lugar donde también se reúnen los dirigentes y sigue diciendo cosas parecidas. Y por si fuera poco, la llevarán a otro lugar y seguirá haciendo lo mismo. ¿Pero dónde cuadra todo esto? La verdad es que es para pensar si realmente queremos ser personas razonando y dándonos cuentas de las artimañas de Satanás, o no, o nos dejamos embaucar tan fácilmente. Y claro, alguien tiene la culpa, alguien debe ser culpado por eso. Cuidado, ahora, ¿quiénes son? La verdad es que sería para analizar cada una de sus frases. Es realmente impresionante. Ya veis, no van a perdonar. Cristianismo puro, ¿eh? Total. Pero además llega a decir frases como que la ciencia, todo está de acuerdo diciendo que esto es así y tal, cuando hay otros datos que dicen otras cosas. ¿Le estáis viendo a la niña lo que está sufriendo mientras está diciendo todo esto? Esta chica está sufriendo de verdad, lo está pasando fatal. Evidentemente la enfermedad que tiene mental le ayuda a que esto se lo haya cogido de este modo. La verdad es que sería para analizar cada una de sus frases. Es realmente impresionante. Ya veis, no van a perdonar. Cristianismo puro, ¿eh? Total. Pero además llega a decir frases como que la ciencia, todo está de acuerdo diciendo que esto es así y tal, cuando hay otros datos que dicen otras cosas. ¿Le estáis viendo a la niña lo que está sufriendo mientras está diciendo todo esto? Esta chica está sufriendo de verdad, lo está pasando fatal. Evidentemente la enfermedad que tiene mental le ayuda a que esto se lo haya cogido de este modo. Más todo lo que le han dicho al respecto, cómo tiene que reaccionar esta niña, y además le dan todos los medios para que exponga lo que ahora ella cree. Y tanta gente ve esto y se quedan alucinados. ¡Qué valor, qué entrega, qué fuerza! Sí, claro que sí. Pero qué engañada. Pero qué engañada. Y todo eso en esos lugares, y va diciéndolo así, y los líderes aún la van invitando para que vaya hablando en otros lugares. ¿Aún nos vamos a creer que eso pasa porque, mira, la niña tiene una estrella y por allí donde va se le abren las puertas? No seamos tan ilusos. Ya va siendo hora que despertemos. Ella lo dice, el mundo está despertando, sí, y tanto que está despertando. Algunos están despertando. Y algunos se dan cuenta y van aceptando la verdad, pero la mayor parte cada vez más está en Babilonia.
están plenamente confundidos y no se enteran de la verdad por ningún sitio. Y cuando se les muestra la rechazan, porque eso les va mejor que seguir la verdad. No sea acaso que tengan que hacer cambios en su vida. Qué lástima que en todos estos discursos nunca se cite nada de que el ser humano no va a cambiar este mundo, que el único que lo va a cambiar es Jesús en su segunda venida. Y que será cuando ponga punto y final a todo esto. Y recordad, antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo, instaurará la paz mundial durante un tiempo, y todo esto estará a flor por todos lados. Y toda la gente lo va a aceptar como el Mesías. Porque toda la gente prácticamente habrá desechado la verdad de la palabra de Dios. Y habrá desechado que Jesús vuelve en 2031. Por eso, cuando venga un poco antes Satanás, incluso hasta los creyentes más creyentes que creen saber la verdad, van a sucumbir a ese engaño. Y todo este es el terreno que está preparando la llegada de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y tanta gente aún no se ha enterado. Qué lástima. Esto me lo envió una persona y le doy las gracias porque es un letrerito que estaba siendo difundido en un lugar de España. Fijaos, ecofeminismo y emergencia climática. Curiosamente, los conceptos que ya Greta nos dijo y otros, que la ecología y el feminismo van de la mano y además emergencia climática, no ya cambio climático. ¿Y apoyaban el qué? La huelga mundial por el clima. Y esto no es en un lugar de gran popularidad, de muchísimas personas, no. En una parte de España, como tantas otras hay, pero donde todo este tipo de conceptos ya está completamente asimilado y donde hay organizaciones que ya se mueven para ello. Qué bien han trabajado. Desde luego, una vez más, hay que sacarse el sombrero ante el papado, por lo bien que están trabajando, tan bien disimuladamente que nadie encaja las cosas. Gracias a Dios que nos muestra la verdad para destaparla, para conocer las artimañas de Satanás, para que nada nos resulte como una sorpresa y quedemos desprevenidos y caigamos en sus lazos. Mirad también esta otra noticia, efecto Greta Thunberg. ¿Qué hay detrás de la activista climática que atrajo la atención de todo el mundo con su discurso en la ONU? Claro, esto fue lo más mediático que hay. No hubo periódico que no reflejara esto, no hubo prensa, no hubo radio, no hubo televisión que no declarara y mostrara esas imágenes. En muchos ámbitos se pueden escuchar voces que apoyan a la joven. Al mismo tiempo, su actividad ya ha generado críticas y rumores de que en realidad no se trata de otra cosa que un proyecto exitoso de los especialistas en relaciones públicas. Gracias a Dios hay personas que ven que eso no cuadra. Por desgracia, yo no sé cuántos hay que pongan esto en manos vaticanas, cuando tan claro queda demostrado. ¿Habéis visto la cara cuando ve a Donald Trump? Le sale una furia en su mirada. No es un invento mío, todo el mundo lo percibe. ¿De verdad creéis que esta niña estaba actuando? De bien seguro que no estaba actuando. Esta niña reacciona así porque es como la han movido a pensar así, programada en definitiva. Curiosamente, no se esperaba Donald Trump en ese lugar, pero mira por dónde Donald Trump hacía algo en esos momentos también que tenía que ver con la libertad religiosa para todo el mundo, en el cual ellos decían que no se puede tolerar que no haya libertad religiosa en ciertos lugares y que ellos van a ser los que impongan la libertad religiosa como sea. Curiosamente, el Papa había dicho que algo tenían que hacer ellos para esto. Y mira por dónde Donald Trump cumple con las palabras papales. Libertad religiosa. Ellos, por un lado, ahora en estos momentos, me refiero a Estados Unidos, sus gobernantes, por un lado, diciendo contrarios a toda esta cuestión de cambio climático, emergencia climática, etc. Eso les está dando un poder mientras no aplican cosas que otros lugares están aplicando y se mantienen fuertes y con poderío militar para hacer subyugar a quien haga falta. Y a su vez, por otro lado, están trabajando como emblema del papado para la libertad religiosa que aparentemente es lo que buscan.
y que Dios va a permitir que así sea porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, eso está claro. Pero está utilizando Dios los planes satánicos, los disimulos que Satanás tiene para llegar a conseguir su fin, para que el Evangelio, Dios también lo haga llegar donde toca, a cada persona de este mundo. Están jugando a un doble juego, parece que no, pero sí. ¿Y habéis visto las palabras de Greta en ese discurso? Os estamos vigilando. Suena amenaza, ¿no? Me he quedado con tu cara, ¿eh? Sé dónde vives. ¿Es esto en definitiva lo que quiere decir? ¿Qué harán si no instauran lo que quieren? ¿Derrocarán el gobierno? ¿Os dais cuenta? Es una amenaza, ¿eh? Es una presión de amenaza. Y Trump que bien juega su papel. Por un lado sí, por el otro no. Pero no hace otra cosa que seguir directrices vaticanas, ¿eh? Porque juntos están trabajando para su objetivo. Y en su momento el cambio en Estados Unidos vendrá también para ligarse con todo esto. Aún hay más cosas. Ahora el vídeo, y atención a este vídeo, cuando Greta Thunberg tiene todo ese discurso a los líderes mundiales, donde dice estaremos observándolos, pero dice más cosas. Estad muy atentos a ese discurso. La verdad es que sería para analizar cada una de sus frases. Es realmente impresionante. Ya veis, no van a perdonar. Cristianismo puro, ¿eh? Total. Pero además llega a decir frases como que la ciencia, todo está de acuerdo diciendo que esto es así y tal, cuando hay otros datos que dicen otras cosas. ¿Le estáis viendo a la niña lo que está sufriendo mientras está diciendo todo esto? Esta chica está sufriendo de verdad, lo está pasando fatal. Evidentemente la enfermedad que tiene mental le ayuda a que esto se lo haya cogido de este modo. Más todo lo que le han dicho al respecto, cómo tiene que reaccionar esta niña, y además le dan todos los medios para que exponga lo que ahora ella cree. Y tanta gente ve esto y se quedan alucinados. ¡Qué valor, qué entrega, qué fuerza! Sí, claro que sí. Pero qué engañada. Pero qué engañada. Y todo eso en esos lugares, y va diciéndolo así, y los líderes aún la van invitando para que vaya hablando en otros lugares. ¿Aún nos vamos a creer que eso pasa porque, mira, la niña tiene una estrella y por allí donde va se le abren las puertas? No seamos tan ilusos. Ya va siendo hora que despertemos. Ella lo dice, el mundo está despertando, sí, y tanto que está despertando. Algunos están despertando. Y algunos se dan cuenta y van aceptando la verdad, pero la mayor parte cada vez más está en Babilonia. Están plenamente confundidos y no se enteran de la verdad por ningún sitio. Y cuando se les muestra la rechazan, porque eso les va mejor que seguir la verdad. No sea acaso que tengan que hacer cambios en su vida. Qué lástima que en todos estos discursos nunca se cite nada de que el ser humano no va a cambiar este mundo, que el único que lo va a cambiar es Jesús en su segunda venida. Y que será cuando ponga punto y final a todo esto. Y recordad, antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo, instaurará la paz mundial durante un tiempo, y todo esto estará a flor por todos lados. Y toda la gente lo va a aceptar como el Mesías. Porque toda la gente prácticamente habrá desechado la verdad de la palabra de Dios y habrá desechado que Jesús vuelve en 2031. Por eso cuando venga un poco ante Satanás, incluso hasta los creyentes más creyentes que creen saber la verdad, van a sucumbir a ese engaño. Y todo este es el terreno que está preparando la llegada de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y tanta gente aún no se ha enterado. Qué lástima. Esto me lo envió una persona y le doy las gracias porque es un letrerito que estaba siendo difundido en un lugar de España. Fijaos, ecofeminismo y emergencia climática. Curiosamente, los conceptos que ya Greta nos dijo y otros, que la ecología y el feminismo van de la mano y además
emergencia climática, no ya cambio climático. ¿Y apoyaban el qué? La huelga mundial por el clima. Y esto no es en un lugar de gran popularidad, de muchísimas personas, no, no. En una parte de España, como tantas otras hay, pero donde todo este tipo de conceptos ya está completamente asimilado y donde hay organizaciones que ya se mueven para ello. Qué bien han trabajado. Desde luego, una vez más, hay que sacarse el sombrero ante el papado, por lo bien que están trabajando, tan bien disimuladamente que nadie encaja las cosas. Gracias a Dios que nos muestra la verdad para destaparla, para conocer las artimañas de Satanás, para que nada nos resulte como una sorpresa y quedemos desprevenidos y caigamos en sus lazos. Mirad también esta otra noticia, efecto Greta Thunberg. ¿Qué hay detrás de la activista climática que atrajo la atención de todo el mundo con su discurso en la ONU? Claro, esto fue lo más mediático que hay. No hubo periódico que no reflejara esto, no hubo prensa, no hubo radio, no hubo televisión que no declarara y mostrara esas imágenes. En muchos ámbitos se pueden escuchar voces que apoyan a la joven. Al mismo tiempo, su actividad ya ha generado críticas y rumores de que en realidad no se trata de otra cosa que un proyecto exitoso de los especialistas en relaciones públicas. Gracias a Dios hay personas que ven que eso no cuadra. Por desgracia, yo no sé cuántos hay que pongan esto en manos vaticanas, cuando tan claro queda demostrado. Y quien tenga dudas, que mire todo lo que hemos presentado al respecto hasta llegar aquí, y se darán cuenta que esto realmente pasa porque todos los caminos, como os decía antes, llevan a Roma. Esta semana, buena parte del mundo se estremeció después del discurso emocionante que dio la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, durante la cumbre sobre la acción climática 2019 en Nueva York. La creadora del movimiento estudiantil por el clima, Fridays for Future, Viernes para el Futuro, que fue nominada para el Premio Nobel de la Paz 2019, lanzó fuertes críticas contra los líderes mundiales por su inacción para combatir el cambio climático. Ya lo es, fue nominada al Premio Nobel y allí lanzó esas declaraciones tan fuertes y contundentes sobre el cambio climático. Pero hubo más cosas. The Guardian opinó que el fenómeno en cuestión provocó una creciente demanda de libros para menores dedicados al problema del clima. ¿Os dais cuenta de la situación? Todo esto genera siempre un movimiento. ¿Y qué es en este caso? Demanda de libros para menores dedicados al problema del clima. Por tanto, los niños, no está hablando de mayores de edad, los niños ya están siendo programados de lleno en las aulas, y no solo en las aulas, sino también en los libros que pueden comprar y leer en sus casas o donde sea, o en bibliotecas. La programación es absoluta. Y habéis visto la portada de la conferencia de hoy, era de The Guardian, precisamente. ¿Qué más nos dice? Absolutamente diría que hubo un efecto Greta Thunberg, afirmó Rachel Kellenhart, jefa del departamento de no ficción en la editorial Nosy Crow. Fijaos, es la jefa del departamento de no ficción. Por tanto, todo esto es un hecho verídico, consumado, según entienden. Y esto es de lo que se van a nutrir los niños. Todos, cada vez más. El diario británico también citó una declaración de Thunberg al informar sobre su decisión de optar por las definiciones colapso, crisis o emergencia climática, en lugar de cambio climático, así como la decisión de elegir la definición calefacción global en lugar de calentamiento global. Colapso, crisis, emergencia climática, desde luego es apocalíptico todo, en ese concepto que se vende como apocalíptico. Y una foto en la instantánea, en el momento oportuno. Cuando estaba haciendo ese discurso, ¿qué cara de amor le veis aquí a la pobre niña? Es una cara llena de odio. Esto es lo que le han motivado a tener a esta niña, odio. Pero claro, el discurso sale muy contundente y de la voz de una niña de 16 años. Qué líder absoluto para el mundo, ¿eh? ¿Cómo la están utilizando, pobrecita? Ojalá alguien se lo diga y ojalá pueda reaccionar, porque pobrecita, vaya cosa que está llevando a cabo. Cabe destacar que muchos también hacen hincapié en que Greta lleva a cabo su lucha a pesar de ser diagnosticada con el síndrome de Asperger.
un tipo de trastorno del espectro autista, TEA. La activista admite haber padecido depresiones, desequilibrios emocionales y ansiedad derivados de su trastorno, pero también reconoce que nunca hubiera podido empezar su campaña ecologista de la manera en que lo hizo, en solitario y tan tenazmente, sin esas características personales tan concretas a las que le gusta referirse como sus superpoderes. ¿Qué os parece? Tiene este trastorno del espectro autista. Por eso se coge las cosas tan a pecho. Se la han programado ya para todos esos conceptos. ¿Cómo va a reaccionar ella? Pues como está reaccionando. Pero además, ¿qué le implica? Depresiones, desequilibrios emocionales, ansiedad. Todo esto, sobre todo, por lo que ya le han inculcado. Y fijaos, ella contenta porque a todo esto le llama sus superpoderes. Y así se los autocataloga ella. O sea, es como si fuera, ¿quién? ¿Un héroe Marvel? ¿Con superpoderes por tener esto? Pobrecita. Qué engañada la tienen y contenta. Y así a tantos millones de personas a través de ella. Y veremos que en su familia, ella no es el único caso con un trastorno. Ya lo veremos. Apoyo de la comunidad. La joven activista recibió apoyo también por parte de los miembros de la comunidad científica. Así, en febrero del 2019, 224 científicos expresaron su soporte a la huelga estudiantil inspirada por las acciones de Thunberg. En cuanto a los políticos, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la calificó de una de las mayores defensoras de nuestro planeta, reconociendo que su generación llevará a la peor parte del cambio climático. No tiene miedo de presionar para la acción real, afirmó el pasado 19 de septiembre a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, el ex canciller de Austria, Sebastian Kurz, calificó a Greta de una luchadora decidida. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, también decidió mostrar su apoyo a la joven y antes de su duro discurso en Nueva York, retuiteó una cita suya sobre el poder de la comunidad unida. Bueno, ya veis los personajes que son los que hacen estas declaraciones, ¿eh? Súper importantes en este mundo. Y aquí tenéis precisamente un encuentro que tuvo también con Angela Merkel. También recibe su apoyo, como no. También recibió críticas, hay gente que la criticaba y por eso ella se defendía. Y mirad qué sucedió cuando esta niña dio ese discurso. Donald Trump también reaccionó y luego la niña reaccionó a la reacción de Donald Trump. Mirad esto. Entre los políticos que no tardaron en reaccionar al discurso de la joven sobre la extinción masiva estaba el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario compartió la grabación de la intervención en su cuenta de Twitter y se burló. Parece una chica muy feliz que está mirando a un futuro brillante y maravilloso. Tan bueno verla. La activista, a su vez, no pasó por alto la declaración del inquilino de la Casa Blanca y en respuesta convirtió la descripción de Trump en su presentación en dicha red social. ¿Y qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Pues para que aún haya más cuestión mediática sobre todo ello. Se irá generando cada vez más y más y más, y por lo que sea, se va a tratar de ella y de lo que ella representa al respecto. Por tanto, propaganda, marketing perfecto por todos lados. No solo políticos, sino periodistas y expertos criticaron a Thunberg. Por ejemplo, el analista político estadounidense Dinesh D'Souza acusó a la joven de usar métodos de la propaganda de la época nazi en sus discursos. Los niños, las chicas blancas con las trenzas y mejillas rojas notablemente nórdicas, fueron usados a menudo en la propaganda nazi, una técnica vieja de Goebbels, afirmó a través de su cuenta en Twitter el 22 de septiembre. Además, Thunberg se convirtió en objeto de repudio en las redes después de que se difundiera una foto suya con distintos productos con envoltorios de plástico, que aparentemente contradicen los principios de la lucha por la ecología. La imagen fue publicada por la propia activista en su cuenta de Twitter el pasado 22 de enero de 2019. Claro, son esas incongruencias que parece ser que no se da cuenta ella, que por lo que apoya por un lado lo está destrozando por el otro. Evidentemente la niña tiene que comer, ¿no? Bueno, pues en referencia a esto, el propio Putin
también dijo algo, ya lo veremos también en su momento. Asimismo, la periodista del canal Fox News, Laura Ingraham, prometió este martes exponer en breve quién en realidad está detrás de la joven. ¿Un proyecto de sus padres? A las críticas en la comunidad se añaden los rumores de que la activista representa en realidad solo un exitoso proyecto de sus padres. El actor Svante Thunberg y la cantante de ópera Malena Erdmann, y de los especialistas en relaciones públicas que lograron convertir a la chica en una figura popular. A principios de este año, el Foro de Políticas sobre el Calentamiento Global publicó un texto en el que se sospechó que Thunberg en realidad es solo una marioneta de relaciones públicas. El autor se refiere a una publicación en el periódico suizo Weltwatch, que indicó que 4 días después del inicio de la huelga de Thunberg fue publicado el libro de su madre, una parte del cual se dedica a Greta. También aquel día el especialista en relaciones públicas Ingmar Rentzok compartió en Instagram una imagen de la chica escribió un artículo sobre ella en Facebook. Eso provocó una reacción en cadena en muchos periódicos y otros medios. Reza el texto. Y una vez más tengamos presente que todas estas casualidades, desde luego, a quién se le pasan por alto cuando las examina, ¿no? Para darse cuenta que de casualidad nada de nada. Además, se informa que el discurso del activista durante la conferencia climática de la ONU en la ciudad polaca de Katowice tuvo lugar en una sala vacía, pero los canales estatales suecos lo mostraban de una manera como si Thunberg hablara ante una gran multitud. Fijaos, como siempre se juega con las cámaras, ¿eh? Depende de dónde se ponga, uy, parece que hay una multitud impresionante y luego resulta que hay 4 gatos. Pero esa es la forma de promocionar según qué cosas, ya lo sabéis. Por su parte, la propia adolescente comentó los rumores al respecto y precisó que no representan la realidad. A mucha gente le gusta difundir rumores diciendo que tengo a gente detrás de mí y que me pagan o me usan para hacer lo que estoy haciendo. Pero no hay nadie detrás de mí, aparte de mí misma. Mis padres estaban tan lejos de los activistas climáticos como les era posible antes de que les informé de la situación, publicó el pasado 2 de febrero en su muro de Facebook. Ella se defiende de este modo, con este planteamiento. No hay nadie detrás de ella, todo es ella en definitiva. ¿Y se lo cree? Porque si no se lo cree, actúa a la perfección, y lo dudo. Ya vemos que son reacciones que quedan claras, quedan latentes. La están moviendo y ni se entera. Pero ella se lo cree. Es sola en este mundo. Y lo que está haciendo cambiar el mundo. Qué cosas, ¿eh? Pues aquí tenéis a los padres de la criatura, la esperpéntica familia de Greta Thunberg. Los padres del activista se dedican al mundo del espectáculo en Suecia. Ahora sus carreras están volcadas en representar a su hija. Y aquí tenéis a los dos, en plena portada. La estrella de la gran farsa sobre el cambio climático, Greta Thunberg, ha declarado recientemente que le han robado su niñez y su etapa en el colegio. Con el rostro desencajado, culpaba a las autoridades políticas e instituciones del apocalipsis final en la Tierra. Tras el espectáculo dantesco por los gestos protagonizados de una niña que padece diagnóstico de Asperger y TOC, trastorno obsesivo compulsivo, cabe preguntarse quiénes son sus padres y si realmente son los verdaderos responsables del robo de su niñez. Antes de que naciera Greta, sus padres ya sabían lo que era estar ante el público. Son empresarios del mundo del espectáculo sueco. Él, Svante Thunberg, con un look al estilo Pablo Iglesias, coleta y barba, un bohemio adinerado, es un productor de teatro y actor de televisión de largo recorrido. Ella, Malena Erdmann, una cantante de ópera que terminó en Eurovisión. Dosis interpretativas no les faltan a ninguno de los dos. Ya veis que el autor del artículo es bastante crítico con todo esto, ¿eh? Los dos conocen el mundo del espectáculo desde que eran niños. En el caso del padre, es hijo de los actores Olof Thunberg y Mona Andersson. El actual productor ha ido saltando de decorado en decorado. Ha aparecido en obras teatrales como Peter Pan, cantando como corista en Romeo y Julieta, y hasta protagonizó un capítulo de la serie televisiva sueca Skarsgården en 1998, entre otros muchos trabajos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Desde que conoció a su mujer y madre de Greta, Malena Erdmann, sus papeles como actor se han ido reduciendo en beneficio del protagonismo de su esposa, de quien es
representante y coproductor, pero la verdadera estrella de los Thunberg estaba aún por gestarse. En 2003 nace la activista medioambiental y su padre se vuelca totalmente en ella y su carrera pública. Una folclórica del cambio climático. Svante está detrás de las cámaras cuando su hija aparece ante el público. Greta siente, padece, se desgarra y llora por las abominaciones meteorológicas que imagina que podrían pasar en el mundo cuando ella crezca. Polos derretidos, tsunamis que entierran pueblos playeros, desertización, historias que alimentan sus trastornos mentales obsesivos y que parece que nadie está dispuesto a frenar. Bueno, y algo hay que decir en favor de Greta en este caso, y es que realmente cosas así van a pasar de un modo impresionante, pero no solo porque sea provocado por un cambio climático hecho por el hombre, sino causado también por el hombre a través de las armas geofísicas, tengamos eso presente, tal como mostramos en las conferencias en Costa Rica, pero además porque Satanás conoce el laboratorio de la naturaleza y sabiendo que le queda poco tiempo, causará realmente estragos, y de lo cual luego culpará al pueblo de Dios por ello. Tengamos eso también presente, y lo pongo entre paréntesis aquí porque de esto no os va a hablar normalmente nadie, pero esta es la profecía y que se va a cumplir. Mientras tanto, Svante la mira, la tele dirige como una niña folclórica de la posguerra española, la Lola Flores del cambio climático. La copla medioambiental de Greta ya la cantan políticos y científicos de nuestra era. Greta termina su discurso ante las Naciones Unidas. Su padre aplaude. La niña se baja del escenario aparentemente rota. La madre de Greta y Eurovisión. Sarah Magdalena Erdmann, la madre del adolescente ecologista, es, al igual que su marido, una profesional del mundo de la farándula. Se atreve con lo que le echen. La mezzosoprano es un portento, lo mismo interpreta un anuncio friki que protagoniza El Barbero de Sevilla en la Ópera Real, o bien representa a Suecia en Eurovisión. En 2009, y aconsejada por el padre de Greta, cantó en el Festival de la Música Europeo el tema La Voix, una canción que podría afectar al cambio climático que tanto preocupa a su hija. Con bases electrónicas, Malena combinó una letra con cantos de ópera que la llevó al puesto 21 en Eurovisión. La madre de Greta es miembro de la Real Academia de la Música Sueca y su obsesión por el reconocimiento de la crítica dio sus frutos. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia le otorgó el título de cantante de la corte en 2010. La artista ha sido cuestionada por medios de comunicación suecos y británicos, ya que varios periodistas la responsabilizaban de proyectar en Greta sus deseos y ambiciones de diva, algo que ella ha negado siempre. Pero lo que es una realidad latente es que sus negocios ya están ligados a los de su pequeña. Como madre está volcada en la proyección mundial de Greta y su segunda hija, Beata. Fijaos, tiene una hermana, Greta, y el nombre que le pusieron es Beata. Sí, ¿sabéis? La primera vez que yo leí sobre Beata, creía que era un apodo porque debería ser muy católica o algo así. Bueno, pues es el nombre que le pusieron. Es curioso porque, claro, cuando ves toda la trama vaticana que hay por detrás, que le pongan Beata y aparece pitorreo. ¿Entendéis lo que significa eso? Algunos dirían recochineo. Bueno, otros dirían que es para reírse y de todo. En fin, yo no me voy a reír del nombre de esta niña, es su nombre, pero desde luego da indicios, una vez más, que parece que todo apunta a lo mismo, como siempre. Los caminos todos llevan a Roma. Pero fijaos, la hermana de Greta, Beata, también tiene alguna cuestión que ahora vais a ver de qué se trata. La hermana de Greta, Beata. Entre los vaivenes artísticos de sus progenitores nació Greta en 2003. Posteriormente vino al mundo su hermana pequeña, Beata Erdmann Thunberg, de 14 años. También padece un trastorno. En su caso sufre TDAH, déficit de atención con hiperactividad, y TOC. Todavía la pequeña del clan Thunberg no es conocida en Europa, aunque sí en su país, pero ella o sus padres no han elegido el activismo ecologista como un tema central para sus apariciones públicas. Beata prefiere luchar contra el bullying, acoso escolar, y ya ha participado en varias campañas publicitarias contra la violencia en los centros educativos. Fijaos cómo también a la niña la han encarado para que se vaya preparando para hacer otro tipo de labor, que es contra el acoso escolar. Fijaos que las dos hermanas están trabajando para unas cuestiones del bien común en el mundo, ¿eh?
Y curiosamente las dos tienen algún tipo de trastorno. Pues cuando veis todo el panorama y veis cómo están propiciando que unos se muevan para acá, otros para allá, una vez más, aún creemos que todo esto es casualidad. También canta. Beata sigue los pasos de su madre y quiere ser artista y escritora. La hermana de Greta ha colaborado en el libro que ha escrito la familia Thunberg, en conjunto, a 4 manos. Nuestra casa está ardiendo. Historias de una familia y de un planeta en crisis. ¿Qué os parece el título? Tremendo, ¿eh? Nuestra casa está ardiendo. Historia de una familia, de un planeta en crisis. Una vez más, acordaos, esa pancarta que vimos, lo que decía alrededor de su cabeza. Y ahora resulta que todo esto viene también en ese libro. Una vez más, las cosas no son porque sí. La campaña mediática es tremenda. Lo curioso es que dice que es una historia de una familia y de un planeta en crisis. Por tanto, la familia estaba en crisis y el planeta también. ¿Qué lo soluciona? Ponerse todos a través de la ayuda al medio ambiente para el bien común y salvar el planeta. Y entonces, todo arreglado y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues no, no se ha acabado. Porque para que haga eso, hace falta imponer la ley dominical. Y entonces sí que todo será lo más bello de este mundo, a excepción de esos 4 mequetrefes que seguirán diciendo que el sábado es el día de Dios y que empezarán a caer plagas por todos lados y desgracias, porque antes de las plagas hay preplagas también, catastróficas, y la gente dirá, ¿qué pasa? ¿Dios qué está haciendo? Ah, no, es culpa de que se permite que haya estos que siguen creyendo en otras cosas. Van contra el bien común y Dios nos está castigando porque lo permitimos. Pues sí, un planeta en crisis, eso es lo que nos espera, un planeta en crisis de lleno, por todos lados. Un libro para esto y toda la familia interviene escribiéndolo. Qué bello, ¿eh? Ahora el sufrimiento de Greta. Quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que siento todos los días, dijo Greta cuando se dirigió a los líderes mundiales en Davos. Para entender lo que existe detrás de esta frase, basta con leer el libro publicado por la familia. La editora de Quillette, Paulina Newding, especifica en un artículo el sufrimiento atroz que relatan los padres de Greta y Beata y que siguen viviendo en sus carnes día a día. La cantante de ópera cuenta cómo su hija Greta ha querido morir de inanición. Matarse de hambre, sí, y lo hace a menudo. Quizás después de que el mismísimo Papa Francisco la recibiera y aplaudiera su discurso. Según Newding, los padres recuerdan las dificultades médicas y los eventos que llevaron a la ahora famosa huelga escolar por el clima, en la que cientos de miles de niños se han negado a asistir a la escuela para protestar por la inacción del gobierno. Bueno, unos se habrán negado a la escuela por esto y otros para hacer fiesta y no ir al colegio, ¿no? Pero aquí entran todos. El caso es que todo apoya el cambio climático. Fijaos que aquí quien ha escrito esto nos habla de ese encuentro con el Papa Francisco y que sí, que el Papa Francisco ya veis cómo la llega a apoyar. Bueno, pues estas cosas todas forman un conjunto y todas están mostrando cómo realmente esto, una vez más, no está pasando porque sí. Se nos ofrece una historia de una familia en crisis y un planeta en crisis, dos fenómenos que se presentan vinculados. El libro plantea que la opresión de las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad se deriva del cambio climático. ¿Os fijáis bien? Opresión de las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad se deriva del cambio climático. ¿Pero son Pinocho? ¿Pero quién se cree eso realmente? ¿Esto no ha pasado nunca en la historia? ¿Ya había cambio climático entonces? ¿Ahora pasa más que nunca? Sí, pero ¿y en los días antes de Noé? No había cambio climático y eso ya sucedía. ¿Y esto lo venden? ¿Y esto la gente lo compra y se lo traga? Pero qué mundo tan extraño es este, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, el cambio climático provoca todas las desgracias de la sociedad, todas. No es el ser humano por su maldad, no, es por el cambio climático. Qué contento debe estar Satanás, ¿eh? Una forma de vida insostenible.
La crisis privada de la familia y la crisis climática global son simplemente síntomas del mismo trastorno sistémico, argumentan los progenitores de Greta en el libro. ¿Y qué hace el Papa? Pues justamente esto, hablar de familia y de medio ambiente, cambio climático. Todo esto es el problema a seguir y todo es el problema a solucionar. Laudato si, encíclica del Papa, allí va toda la solución. El calvario de su hermana Beata no es menor. Según recalca la editora, es propensa a repentinos estallidos de ira, durante los cuales le grita obscenidades a su madre. Lo que normalmente sería una caminata de 10 minutos, a Beata le supone un infierno de casi 1 hora. Insiste en caminar con el pie izquierdo al frente y se niega a pisar ciertas partes de la acera. Además, exige que su madre camine de la misma manera. También suele pedir que la soprano la espere fuera durante la clase. No le permite moverse, ni siquiera para ir al baño. Desde luego, capítulos terroríficos que sintetizan el suplicio mental al que se enfrentan las adolescentes suecas. Hay una película de Jack Nicholson, si no recuerdo mal, donde precisamente le pasa eso, ya es adulto, tiene que ir pisando ciertos lugares de la acera, ciertas baldosas, porque si no, para él es una cuestión traumática. Bueno, pues sufre ese tipo de enfermedad. Esto es un trastorno real, no es ciencia ficción. Bueno, y a estas personas las están utilizando para hacer esta labor. Qué fuerte. Newding prosigue su exposición con una reflexión final sobre la responsabilidad de los adultos que están siguiendo la corriente de Greta. Ellos tienen la obligación moral de seguir siendo adultos en relación con los niños y no dejarse llevar por las emociones, íconos, selfies, imágenes de protestas masivas o sueños mesiánicos o revolucionarios. Greta fue nombrada recientemente Mujer del Año por un periódico sueco. 16 años y ya es Mujer del Año, para un periódico sueco. Pero ella no es mujer, no es una mujer, es una niña. Es hora de que nos detengamos a preguntar si la estamos usando, fallando e incluso sacrificándola por lo que percibimos como un bien mayor, lamenta la autora. ¿Será Greta una muñeca rota? Desgraciadamente puede que ya lo sea. Pues sabéis, sinceramente doy gracias a Dios que hay personas que tienen un análisis, que sin ser creyentes en la verdad, sabiendo todo lo que conocemos, gracias a Dios, son bastante conscientes para darse cuenta de que las cosas no cuadran. Ojalá a estas personas el mensaje también les llegue, porque es lo que les falta. Ya están dándose cuenta que alguien mueve los hilos. Les falta saber quién es el auténtico titiritero aparte del Papa, el que mueve al mismísimo papado, Satanás. Les falta conocer los planes del enemigo. Les falta conocer la profecía que Dios ya advirtió de todo lo que harían previamente y gracias a Dios sabemos todo eso y podemos mostrar lo que mostramos. Ahora imaginaos que desde aquí os presento todo esto y tantas cosas más de desgracias de este mundo a todos los niveles, a todos, físicos, sociológicos, económicos, los que queráis. Y no os digo que estos son las señales de que Cristo regresa pronto. Y no os digo que hay una serie de profecías que aún se deben cumplir después de esto que también estaba profetizado, para que todo llegue a su clímax, a la segunda venida de Jesús. Y que no os advierto que antes vendrá el diablo haciéndose pasar por Jesús, preparándose el terreno con todo esto. ¿Qué provocó en vosotros? ¿Qué causó? ¿Qué generó? Desesperación. Si conocéis todo esto, ¿a qué os lleva? Pues una de dos, o cogéis una depresión, que es lo que le pasa a esta pobre niña, o bien reaccionáis. ¿Y cómo reaccionáis? ¿Vais a cambiar los gobiernos y todo el proceso mental y tantas partes de este mundo solitos? No podéis hacer eso, es imposible. No, Greta lo está consiguiendo. Lo están consiguiendo los poderes que están detrás de Greta, que es otra cuestión. ¿Pero qué hacéis entonces para solucionar todo esto? ¿Solo ver la parte oscura de las cosas? Pues, ¿qué vais a hacer? ¿Provocar una revolución? ¿Vais a coger armas y os lanzaréis contra quién sabe qué? Es absurdo. Es absurdo. Si sabéis estas cosas, lo que debéis saber es que Cristo está a las puertas y ya podéis prepararos porque ya toca, porque el tiempo se acaba. Y eso es lo que hay que hacer.
Por tanto, a todos aquellos que van diciendo cosas de este tipo y tantas cosas más, si ninguno de ellos os habla del mensaje del retorno de Cristo y de las profecías ciertas hasta el fin, ¿de qué os sirve a vosotros todo eso? Pensároslo, porque la responsabilidad es vuestra y de todos aquellos que pregonan estas cosas y no quieren la solución en Cristo, el auténtico Cristo. Aquí tenéis a Malena Erdmann. Tenéis su trayectoria, su biografía, y destacamos esta parte de aquí. Está casada con el actor Sven Thunberg y ha tenido 2 hijas, Greta y Beata. A lo largo de su vida se ha significado en la lucha contra el cambio climático y ha apoyado causas como el derecho de asilo. ¿Os dais cuenta? También la madre apoya además otra causa, derecho de asilo. ¿Y quién habla de esto también? El Papa Francisco. Qué curioso que todos sus planteamientos coinciden con los del papado. Impresionante, ¿eh? En fin, nosotros vamos a dejar la conferencia aquí. Nos quedamos solo con este titular para que veáis hasta qué punto se está llegando. Iglesia de Suecia sugiere que Greta Thunberg es la sucesora de Jesús. Con este titular terminamos. Habrá una siguiente parte, si Dios quiere, sobre lo mismo. Y después hablaremos sobre otras cosas como el Sínodo de la Amazonia, preparando el gobierno mundial, y muchas otras cosas que tienen que ver con libertad religiosa, ecumenismo, todo preparando el gobierno mundial. Que Dios os bendiga y que Dios nos ayude a estar atentos a las señales y a saber discernir cada cosa para no caer en las trampas satánicas. Maranata 2031, prepárate porque el Señor vuelve. ¿Te guste o no te guste en esos momentos?